Bienvenidos a La Pepa, este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad esos temas que son de interés para usted. Hoy vamos a hablar de los sistemas de protección para las mujeres, un dato muy relevante, pues en los datos de violencia de pareja se muestra que el 86% de los casos las afecta a ellas. Cada 33 minutos una mujer es víctima de violencia sexual y cada 3 días una mujer es asesinada por su pareja o expareja, eso según datos de medicina legal. Muchos expertos coinciden en afirmar que cuando una mujer es asesinada por su pareja es muy probable que con anterioridad se haya presentado casos de maltrato, hecho que se evidenció en un caso reciente, el asesinato de Claudia Johanna Rodríguez, la mujer que fue asesinada en el Centro Comercial Santa Fe por su expareja y que ya había presentado denuncias al respecto. Este caso no es aislado, como lo demuestran los datos, y abre una pregunta de si existen políticas efectivas para proteger a las mujeres en estos casos y también si las que existen se están cumpliendo. Y para hablar del tema tenemos a dos invitadas. Ellas son Erika Rodríguez, ella es abogada, tiene una maestría en Derechos Humanos y es abogada de la Casa de la Mujer. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos invitada a María Fernanda Herrera, ella es abogada de la Universidad Nacional, tiene o está haciendo una especialización en Derecho Constitucional y es abogada de Cisma Mujer, una organización para la protección de los derechos de las mujeres. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y con estas dos expertas vamos a ver qué saben los que saben. Erika, esos datos que decíamos en la introducción son cifras aterradoras, sin duda, y muestran un pequeño panorama de la situación de las mujeres en Colombia y, por supuesto, en el mundo, cosas que llevan temas culturales, tienen temas muy de fondo de la institucionalidad. ¿Por qué no nos describe, para después entrar a analizar en profundidad, cómo estamos de políticas en términos de protección a las mujeres? Bueno, en efecto, pues son unas cifras aterradoras. Creo que todos los días las mujeres están siendo víctimas de violencias en distintos contextos, en distintos ámbitos, y existe en Colombia un marco normativo que es grueso, que contempla distintas medidas de protección, de atención, que le endilga al Estado colombiano distintas responsabilidades. Se puede decir que hay un sistema de leyes que permite, pues también con base en tratados internacionales y demás, entender el fenómeno de la violencia contra las mujeres, pero el proceso de aplicación de esta legislación es, digamos, donde se encuentran los principales obstáculos, porque digamos, en las leyes hay todas las herramientas, los funcionarios y las funcionarias públicas tienen facultades, el Estado tiene responsabilidades, las mujeres cuentan con derechos, por supuesto, digamos, faltan muchas otras cosas en términos de otra clase de derechos como sexuales y reproductivos, pero con el sistema de leyes que existe, se podría decir que hay garantías. El problema está en la aplicación de estas garantías, es decir, en los obstáculos que las mujeres en la cotidianidad, cuando necesitan aterrizar la legislación, los obstáculos que se encuentran para que en efecto sus derechos sean garantizados. María Fernanda, ¿usted cómo ve este panorama que acaba de describir Erika? ¿Coinciden en esos puntos? Sí, claro que sí. Como dice Erika, existe pues en Colombia un robusto marco jurídico para protección de los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, el problema radica principalmente en su aplicación. Por ejemplo, hay una ley muy importante que es la Ley 1257 del 2008, que tiene vigencia desde el 4 de diciembre del mismo año. Se denomina también Ley de No Violencias contra las Mujeres. En esa ley se establecen medidas de sensibilización, de prevención, de protección para las violencias, con responsabilidades en diferentes autoridades competentes, como puede ser pues la Comisaría de Familia y la Fiscalía. Sin embargo, este gran avance legislativo no ha implicado en la realidad una protección a las mujeres, pues para que no vuelvan a ser víctimas de estas violencias. Esta ley es muy importante pues que la conozca la ciudadanía, no solamente las mujeres, sino todos, para que puedan hacer exigibles sus derechos y entiendan también que en esta ley hay una protección para que restablezcan sus derechos y se garantice también la no repetición de esas violencias. Medidas, por ejemplo, en el ámbito de salud, ámbito de trabajo, ámbito educativo, que son muy importantes pues para todas nosotras.
Erika, María Fernanda, muchas mujeres, esperemos que nos estén viendo el día de hoy y tienen muchas dudas, entonces las invito a que vayamos a ver qué dudas tienen a la calle, a ver qué preguntan en la calle. Lo que pasa es que tengo una duda y quisiera saber, cuando la mujer es víctima de algún tipo de violencia, ¿a qué entidad se puede acercar o qué solución le brindan a la mujer? ¿Qué tipo de protección existe? Esa pregunta que hacía esa persona en la calle, una persona que tiene muchas dudas al respecto, tiene la duda más básica que yo creo que puede haber y es ¿qué debe hacer una mujer de todas estas cifras que leímos que está siendo maltratada? ¿Qué debe hacer, Erika? Bueno, existen diferentes rutas de atención para las mujeres víctimas de violencias. La Ley 1257 del 2008 le establece a todas las entidades del Estado la responsabilidad primaria de informar a las mujeres, ¿no? El derecho a la información es un derecho básico y con esta información de direccionar a las mujeres a la entidad a la cual deben acudir. Una mujer se puede dirigir a una entidad de salud, porque si hay una agresión física y resulta agredida en su corporeidad y evidentemente hay una situación de salud que tratar, pues puede acercarse a cualquier hospital público, a cualquier entidad de salud y recibir una atención primaria, y esta entidad de salud tiene la responsabilidad de direccionarla, bien sea a la Fiscalía para la denuncia penal o a la Comisaría de Familia. Puede acudir directamente a la comisaría de familia. Las comisarías de familia son quizás la primera entidad de recepción de mujeres víctimas de violencias, y los comisarios y las comisarias tienen grandes responsabilidades en brindar información adecuada a las mujeres, en principio en creer las versiones de las mujeres, a partir de un principio de buena fe, que es que cuando una mujer rompe el silencio, es decir, ya se atreve a decir estoy siendo víctima de unas violencias o está pasando algo en mi entorno familiar que no es normal, que no sucede, porque estas cifras además son las que conocemos, pero el subregistro nos indica que seguramente de 10 casos, al menos 3 serán denunciados, el resto permanecen en el silencio. Entonces, cuando una mujer se acerca a la comisaría de familia, que es tal vez la entidad más cercana, porque hay una comisaría en cada localidad, hay una comisaría por cada municipio del país, entonces puede hacer una declaración de lo que está sucediendo en su casa y iniciar un proceso de solicitud de medida de protección. Y la ley 1257 del 2008 trae muchas medidas de protección, no solamente lo que la gente comúnmente conoce como la caución, ¿cierto? Todo el mundo dice, bueno, quiero una caución para que esta persona no me agreda más o se abstenga de realizar violencia en mi contra, sino que hay otras medidas de protección que, si los comisarios y las comisarias las aplican, serían muy efectivas en términos de parar ciclos de violencias contra las mujeres. Quiero ir un paso más atrás de la denuncia. Cuando se denuncia, digamos, no es bueno que llegue a suceder que tenga que ir una mujer a denunciar, pero se está cumpliendo, digamos, un ciclo para poder responder. Antes de eso, y usted lo decía, Erika, muchas mujeres no se atreven a hacerlo. ¿Cómo está funcionando ese tema para que las mujeres logren superar muchos tabúes, desnormalizar una conducta violenta en contra de ellas, que pues para muchos casos es común y es normal y se acepta como legítima, para que una mujer llegue a denunciar? Pues mira, Eduardo, hay muchos obstáculos culturales y sociales que precisamente normalizan esa violencia contra las mujeres. Creo que organizaciones de mujeres y también el Estado pues ha hecho algunos esfuerzos en visibilizar esa violencia, en visibilizarla no como un problema menor, no como un problema que tiene que remitirse solamente y quedarse en un ámbito privado, sino que es un problema y es una problemática social gravísima de violación a derechos humanos, especialmente la violación al derecho humano a una vida libre de violencias y discriminaciones que pues tienen todas las mujeres en el mundo. Creo que es importante que sin embargo sí se atrevan o pues las mujeres se sientan acompañadas por las instituciones para denunciar, porque la denuncia implica inicialmente un acceso a la justicia que permite que ellas puedan hacer exigibles sus derechos a la verdad, su derecho a la justicia, su derecho a la reparación y a garantías de no repetición. Como dices, es importante pues el tránsito antes de la denuncia, pues precisamente para motivar a las mujeres que accedan a la justicia, y en ello radica la importancia de las medidas de protección, que son esas medidas que te comentamos. Me interesa entender el tema de responsabilidades, y perdón que la interrumpí, pero creo que acá no está clara la responsabilidad de la sociedad
en un primer momento, digamos, en parámetros culturales, luego instituciones muy particulares como la policía, las comisarías de familia, y se tiende a pensar que el responsable es el asesino únicamente y se ve solamente el final de la cadena. ¿Quiénes son responsables de proteger a una mujer desde lo legal, pero también desde lo moral y ético? Sí, yo creo que es importante entender que las violencias contra las mujeres son un problema social en el cual nos vemos involucrados todos y todas, porque la tolerancia hacia la violencia contra las mujeres justamente permite que se reproduzca, que se normalice, que se naturalice o que se quede en los contextos privados de la familia. La familia es una institución política. Y como una institución política, pues es sujeta también de análisis, es decir, de entender qué es lo que sucede al interior de esos ámbitos que se consideran privados, pero que afectan la vida, los cuerpos de las personas y en especial de las mujeres, que son las principales víctimas de violencia intrafamiliar. Las responsabilidades son del Estado, porque es él quien se supone debe regular y debe intervenir para garantizar los derechos cuando son vulnerados, pero también de la sociedad para no tolerar las situaciones de violencias, de las familias, por supuesto, como instituciones políticas de proteger, es decir, hay una triangulación de las responsabilidades para entender que cuando alguien está siendo sujeto de violencias o se están ejerciendo violencias en su contra, pues merece la protección de todos y todas. Y en esto de la cero tolerancia, yo creo que es importante desculpabilizar, por ejemplo, a las mujeres, es decir, en esa pregunta por cómo romper, por ejemplo, ciclos de violencias, las mujeres tenemos que confiar en nosotras mismas y saber que cuando algo en nuestro ámbito relacional no nos hace cómodas y no está bien, pues tenemos todo el derecho de manifestarlo, porque la naturalización de la violencia nos hace pensar que, ok, si hay una acción de control, tal vez esto es normal en una relación de pareja, o si mi papá me pone a mí las responsabilidades de la casa únicamente a mí, no a mi hermano mayor o no a mis otros hermanos, o esto no es democrático, seguramente es porque así funcionan las familias. No, cuando nos incomodamos ante esas situaciones es cuando comenzamos a desnaturalizar las violencias. Y eso en un ejercicio, digamos, mayor, pues hace que la tolerancia empiece a ser cero. María Fernanda, digamos, lo que describe Erika tiene mucho que ver con patrones culturales, que es un tema muy grande, muy difícil de combatir y que implica muchas generaciones para generar cambios. Pero desde el Estado, ¿cuáles son las responsabilidades concretas para protección de las mujeres? ¿Cuáles son, más bien, cuáles son los derechos de las mujeres frente a un Estado que debe protegerlas? Pues inicialmente las responsabilidades y las obligaciones del Estado. El Estado tiene obligaciones internacionales que están consignadas en diferentes convenciones especializadas para la protección de los derechos de la mujer, como por ejemplo la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las discriminaciones en contra de las mujeres, que establece que todas las autoridades de la República tienen que abstenerse por medio de una acción o una omisión, violentar a las mujeres, y que el Estado también tiene que actuar con la debida diligencia para prevenir, para proteger, investigar, juzgar y sancionar estas violencias en contra de las mujeres. Entonces es muy importante recordar que cualquier autoridad de la República, es decir, un policía, en la fiscalía, en la comisaría, tienen la responsabilidad de garantizar ese derecho a la no violencia y pues de protegerlo también. Es decir, cuando una mujer víctima, como lo decía Erika, acude a un centro de salud o acude a la policía puede declarar pues también o compulsar copias a la fiscalía para que adelante una investigación penal por lo que sucedió. Y en esto pues también es importante recordar que la violencia contra las mujeres no es conciliable, es decir, no es algo que se pueda simplemente tramitar bajo un acuerdo de no violencia entre las partes, pues porque sabemos que la mayoría de veces esto no se va a cumplir y que esta violencia responde a unos patrones de discriminación muy naturalizados en la sociedad y que por eso es importante que las mujeres cuando acuden a la atención del Estado, a la protección del Estado, pues esta se les pueda brindar efectivamente, que en muchas ocasiones no pasa. Y creo que hay que prestarle mucha atención a las fallas del Estado. Claro, las responsabilidades permíteme un segundo, las responsabilidades que puede tener cada funcionario. Por ejemplo, una investigación disciplinaria, una investigación penal por prevaricato, por omisión o por acción,
o incluso la responsabilidad que tiene en la misma configuración del tipo penal, por ejemplo, cuando suceden feminicidios por falta de atención. Claro, es que de las quería entrar autoridades. justamente en ese punto, porque ustedes ambas coinciden en que la ley está muy bien hecha, que si uno mirara el papel, pues estaría en un estado que funciona y que es capaz de proteger a las mujeres. Pero usted dice, hay fallas en el sistema. ¿Cuáles son las típicas fallas que revictimizan muchas veces a las víctimas de violencias distintas en contra de la mujer que hay en el sistema hoy? Yo creo que los obstáculos pasan por el primer escenario de atención de las mujeres. Cuando las mujeres llegan a las comisarías de familia o a las fiscalías, no se encuentran con un escenario amigable para la declaración de lo que está sucediendo. Es decir, esto es tan cotidiano que es que se encuentran con una persona de seguridad que no permite el ingreso, que pide documentos, que pregunta a qué se viene, con un funcionario o una funcionaria que muy seguramente ha estado todo el día en un escenario no amigable también, escuchando muchos relatos, con copias, cantidad de copias a su alrededor, que hace preguntas, digamos, sin permitir un escenario de silencio, o, es decir, de conciencia para las mujeres de significar lo que está pasando, y ahí ya, por ejemplo, empieza la desconfianza en las instituciones del Estado. Y cuando después hay una copia de su denuncia, regrese a su casa, pero le sugiero que hable con el agresor o que se tome un café con él, porque pasa de esa forma, o que mejor no le ponga la demanda por inasistencia alimentaria porque el pobre hombre no tiene trabajo, entonces no lo podemos obligar a lo imposible. Pues ya con esa respuesta, que es muy de las concepciones culturales de la violencia, empieza a haber un desistimiento. Es decir, yo no quiero acercarme nuevamente a una fiscalía donde tengo que contar 10 veces el hecho, donde la persona que me está preguntando me pregunta como si yo estuviera mintiendo de entrada, y cuando al final lo que me dicen es: mi señora, lo mejor es que concilie con él o que se regrese para su casa y piense en el bienestar de sus hijos y persista en el sostenimiento de su familia, porque las comisarías de familia están, o muchas veces su misión es la de hacer que la familia persista a toda costa, aun cuando se están cometiendo violencias. Claro, usted describe un panorama de una realidad patética, me atrevo a decirlo, y muy real y muy fuerte en contra de las mujeres, que de por sí ya tienen muchas trabas culturales dentro de una concepción machista de la sociedad. Pero ¿qué recomendaciones de políticas públicas debería tener en cuenta el Estado y sus diferentes instancias para que eso que acaba de describir Erika no pase? Como decíamos también, la ley 1257 pues establece, digamos, varias vías para establecer políticas públicas a cargo de diferentes entidades. Falta sobre todo un compromiso del Estado en hacer la realidad y además pasar de la etapa de formulación y preparación de estas políticas a la implementación, y que esta implementación tenga resultados o un impacto real en la cotidianidad de las violencias en contra de las mujeres. Entonces, por ejemplo, la ley 1257 tiene unas medidas de atención que no se pueden implementar, que no se han podido implementar, porque el Ministerio de Salud no ha establecido los lineamientos para que se les brinde a ellas su apoyo económico para realizar un cambio en la residencia y protegerse pues de esa agresión. Es decir, esas medidas de atención tienen dos componentes, uno de alimentación y otro en transporte, que no se pueden realizar por la falta de acatamiento de la ley por parte del Ministerio de Educación. Así sucede con diferentes ministerios, que aunque reconocemos que han habido varios avances, como dije inicialmente en la formulación, falta sobre todo la implementación real de estas políticas. Quiero entrar sobre unos temas más de la cultura, y ahí tenemos una responsabilidad muy grande en los medios de comunicación. Uno siente que los escándalos tienen unos picos y después baja la indignación, y muchas veces esto genera, digamos, ciertas leyes, hitos que marcan, pero que no necesariamente se traducen en la sociedad, en los cambios. ¿Usted cómo ve esos picos emocionales, sociales de indignación y esas bajas emocionales frente a este problema? Yo creo que eso dice mucho de los efectos de la violencia, más en una sociedad como la nuestra, pues también marcada por más de 60 años de conflicto armado, donde en parte, siento yo, nos hemos acostumbrado a que todos los días recibamos una noticia
escalofriante, una noticia donde una niña de 6, 8 años fue brutalmente agredida por violencia sexual, o una mujer que fue asesinada en un centro comercial, y eso nos genera una indignación momentánea, pero luego todo vuelve a la normalidad, porque hemos normalizado la violencia. Es decir, como sociedad, desde los medios de comunicación, desde la escuela, desde las familias, no nos preguntamos por qué sucede algo tan abominable como lo que sucede y luego se olvida. Es decir, no tenemos la pregunta reflexiva, la pregunta crítica de es que esto no debería pasar nunca más. Y yo creo que ahí, incluso para hablar del término de las responsabilidades, cuando una entidad del Estado conoce de una situación de violencia y en su responsabilidad está creer en ese relato, la segunda responsabilidad es el tomar medidas. Es decir, que hayan más de 1.600 mujeres en riesgo de feminicidio y que ya hayan denunciado la violencia nos dice mucho de una sociedad y un Estado que se indigna, pero en últimas no hace nada. Erika, María Fernanda, las invito entonces a que vayamos a la pepa de este asunto. Cada 33 minutos una mujer es víctima de violencia sexual y cada 3 días una mujer es asesinada por quien fue su pareja o es su pareja. Erika, ¿cuál es la pepa para combatir estas cifras tan aterradoras? Yo creo que hay que seguir exigiendo del Estado su responsabilidad en atención a las mujeres víctimas de violencia y en erradicación de esas violencias, y eso es un mensaje para los funcionarios y las funcionarias del Estado. Creo que cuando se asume ser funcionario del Estado, se asume prestar un servicio que es público, y en ese sentido creo que los funcionarios y las funcionarias tienen que asumir su responsabilidad de poder frenar una situación de violencias. Con funcionarios y funcionarias en el Estado comprometidos, con voluntad política, formados, interesados en el tema, yo creo que se pueden construir escenarios más amigables para que las mujeres rompan el silencio y encuentren protección a sus derechos. María Fernanda, ¿cuál es la pepa de este asunto? Pues la pepa de este asunto es que el Estado tiene que actuar de manera articulada y coordinada para brindar una atención diligente a las violencias en contra de las mujeres, que como les había dicho parte desde la prevención, y un punto muy importante también es la protección. No basta con que exista un documento que diga de qué manera se va a proteger a una mujer, sino también tiene que abarcar otro tipo de protecciones efectivas para que de una violencia intrafamiliar, por ejemplo, no resulte en un feminicidio como pasa frecuentemente en nuestro país. María Fernanda y Erika, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y a todos ustedes recuerden que la pepa es una alianza entre Canal Capital y lasillavacía.com. Recuerden escribirnos a nuestras distintas cuentas. La de la pepa es @lapepa_oficial, la del canal es @Canal Capital, y la de La Silla Vacía @LaSillaVacía en Twitter, y ahí estaremos pendientes de esos temas que les interesan a ustedes para tratar con dos expertas como los de hoy. También les recordamos que este programa, como todos los que hacemos todos los días a las 9:30 de la noche y con sus repeticiones, queda en el YouTube de Canal Capital y de lasillavacía.com para que ustedes puedan compartir en redes sociales y ver una y otra vez. Hasta la próxima.